porque verdaderamente, hermanos, de veras las palabras de Dios son hermosas, son bellas, bendito Dios, todos sus consejos, todas sus promesas. Hermanos, todo lo que está escrito aquí en este libro sagrado, de veras son palabras hermosas, que consuelan, que alientan, que fortalecen, bendito sea Dios. Y que, hermanos, en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando la leemos, cuando tomamos, hermanos, allí el consejo de Dios, de veras que es una grande bendición. Son palabras hermosas que fortalecen en esos momentos. Bendito sea el Señor. Así como estamos con la ayuda del Señor en pie, les invito a que, tomando precisamente la Escritura Sagrada, les invito a que veamos ahí, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles con la ayuda del Señor. Libro de los Hechos de los Apóstoles con la ayuda del Señor. En el capítulo 1, en su versículo 4, con la ayuda del Señor. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Libro de los Hechos de los Apóstoles con la ayuda del Señor Jesucristo. Capítulo 1, en su versículo 4, con la ayuda del Señor. Ya lo tenemos, hermanos, con nuestra consideración. Vamos a leer todos unidos esta parte de la palabra del Señor. Y, hermanos, vamos a meditar precisamente en ello. Todos juntos, por favor, vamos a leerlo. Dice así la palabra. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oístes, dijo de mí. Otra vez. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oístes, dijo de mí. Oramos a Dios. Eterno Dios y Padre, en el nombre glorioso de Cristo, estamos delante de ti dándote muchas gracias, Señor, por este hermoso momento en el cual nos permites estar aquí en tu casa. Muchas gracias. Ya, Señor, pues hemos orado a ti. Ya, Señor, te hemos pedido tu ayuda bendita en todo lo que, pues, Señor, traíamos ante ti, Señor. También ya hemos cantado. Ahora también toca este momento también, Señor, de atender a tu palabra. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, que tú nos ayudes y permite, Padre eterno, que tu palabra en esta ocasión, pues, Señor, eterno Dios, dé, Señor, al traste de a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Eterno Padre, la vida de cada uno de mis hermanos está en tus manos benditas. También así mi vida también para este momento, Señor. Eterno Dios, creyendo, eterno Padre, que harás mucho más en favor de todos. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Por favor, ocupen su lugar con la ayuda del Señor. Hay hermanos, podemos decir cosas importantes, hermanos, que es importante tenerlas en nosotros, cosas personales. Podemos decir, por ejemplo, la credencial de elector. ¿Será importante, hermanos, tenerla o no? Sí, será importante tenerla. Sí, porque esto es podemos decir, una mica o una credencial que, hermanos, para todo trámite. Ahora todo para, pues sí, para identificarse, en fin. Es un documento, una credencial que, hermanos, es muy importante tenerla. Porque si no se tiene, pues, hermanos, también hay dificultades, hay problemas. Por eso, hermanos, en esta ocasión precisamente vamos a considerar, hermanos, que es importante tener la promesa del Espíritu Santo en nosotros. ¿Será importante también esto? ¿Será muy importante tenerla? Pues sí. Y porque aquí, hermanos, tenemos precisamente considerado a nosotros, fíjense ustedes, dice aquí la palabra, dice, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen
la promesa del Padre que oíste, dijo de mí. Precisamente, hermanos, el autor de este libro de los Hechos de los Apóstoles, pues sabemos que fue San Lucas, el médico amado. Y hermanos, en la fecha que se escribió este libro, podemos, hermanos, ver a través de la historia, fue en el año 93 después de Cristo. Y hermanos, este libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, podemos decir, cubre, hermanos, cubre 30 años de historia de la iglesia primitiva. Y hermanos, a través de esta historia, hermanos, de esta iglesia, pues hermanos, de veras, fue una iglesia de veras, hermanos, que se destacó. Había hermanos también en esta iglesia mucha unidad. También, hermanos, había espontaneidad, había, hermanos, gratitud en los corazones, había compañerismo, había, hermanos, de veras en esta iglesia, hermanos, preocupación por aquellos que, hermanos, tenían escasez. Era, hermanos, de veras, fue podemos decir, una hermosa historia, 30 años de esta iglesia primitiva. Y hermanos, precisamente, hermanos, este versículo que hemos dado, hermanos, nosotros, precisamente, hermanos, y podemos decir que en este capítulo, pues hermanos, hay 3 cosas muy importantes. Y precisamente una de ellas, hermanos, es la promesa del Espíritu Santo. También la ascensión de Cristo al cielo. Y también, hermanos, hay otra cosa también importante, hermanos, la elección de, hermanos, del lugar que dejó Judas. Pero, hermanos, en este punto que hemos leído nosotros, precisamente hermanos, se refiere a la promesa del Espíritu Santo. Y fíjense ustedes, precisamente, hermanos, aquí donde hemos nosotros leído, es precisamente, hermanos, el Señor Jesucristo, hermanos, hablando a los discípulos, porque, hermanos, estaban ahí en ese momento, y, hermanos, ese les apareció allí, y estando juntos, hermanos, les dijo nuevamente esto. Estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oíste, dijo de mí. La promesa del Padre. Cristo, hermanos, precisamente se enfoca, hermanos, al Padre. Como que el Padre, hermanos, es el que da la promesa del Espíritu Santo. Pero Cristo también, hermanos, toma parte en esto, porque dices, hermanos, los hermanos, cuando estuvo con ellos, pues, hermanos, también se los anunció varias veces. Una de ellas le dijo que era necesario que fuera al Padre, porque si no fuera, hermanos, el Espíritu Santo, el Consolador, no vendría a ellos. Quizás, hermanos, en ese momento no lo comprendieron, no lo entendieron. Pero, hermanos, aquí nuevamente les hace énfasis en esto. Y, hermanos, qué importante entonces, hermanos, es tener la promesa del Espíritu Santo. Y, hermanos, porque aquí precisamente nuestro Señor Jesucristo consideró, hermanos, lo importante que era para los discípulos, hermanos, esta promesa. Ellos precisamente, hermanos, ellos eran los principales o los indicados que iban, hermanos, a dar a conocer precisamente, hermanos, el Evangelio de Cristo. Pero tenían que tener, hermanos, algo muy importante en ellos, la promesa del Espíritu Santo. Por eso aquí, hermanos, el Señor Jesucristo les hace enfático esto. Les mandó que no se fueran de Jerusalén hasta que, hermanos, que esperasen la promesa del Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Que no se movieran de ahí, que esperasen. Porque, hermanos, de ahí en adelante, ellos ya, hermanos, iban, hermanos, a tener la ayuda bendita de Dios a través del Espíritu Santo. Y es que, hermanos, para que ellos tuvieran ese éxito, era necesario que, hermanos, ellos fueran revestidos del poder de Dios. Porque, hermanos, entonces podemos decir, su ministerio, hermanos, no podía haber tenido éxito, hermanos, si hubieran salido así, hermanos, sin esto. Por eso, hermanos, Él les dijo que se esperasen ahí, que se quedaran ahí. Y, hermanos, fueron aproximadamente 10 días, hermanos, que ellos estuvieron ahí esperando en el aposento alto la promesa del Espíritu Santo.
En esos 10 días, hermanos, ellos tenían que estar aquí, hermanos, pero no nada más esperando, sino que, hermanos, había una preparación. Ellos tenían, hermanos, que estar esos 10 días, estuvieron, hermanos, ocupados en una preparación espiritual. Y es que es importante también esto, hermanos, en la vida del creyente. Debe haber una preparación en su vida espiritual para recibir, hermanos, la promesa del Espíritu Santo. Y hermanos, entonces, ¿por qué es importante, hermanos, tener la promesa del Espíritu Santo? Porque, hermanos, de veras respalda y ayuda a llevar una vida de consagración a Dios. Sí, porque, hermanos, el Espíritu Santo toma, hermanos, podemos decir, hermanos, una ayuda muy importante en la vida del creyente, del cristiano. Va a respaldar, hermanos, porque, hermanos, va a respaldar, va a ayudar, dije, va a respaldar y ayudar a llevar una vida, hermanos, de consagración y también de servicio a Dios. Para tener, hermanos, un desempeño en el camino de Dios para servirle, es importante, hermanos, tener la promesa del Espíritu Santo. Es importante esto, porque, hermanos, esto, hermanos, de veras, hermanos, podemos decir, identifica al verdadero Hijo de Dios. Aquel que de veras, hermanos, ha abierto su corazón plenamente a Cristo. Y que, hermanos, por lo consiguiente, hermanos, Cristo viene a su vida, a su corazón. Y, hermanos, entonces, hay, hermanos, en ese momento una hermosa relación. Y, hermanos, eso va creciendo. Y, hermanos, entonces el creyente, hermanos, recibe también esa promesa de Dios en su vida. Entonces, hermano, fíjese, ayuda a llevar una vida de consagración y de servicio al Señor, a Dios, un mejor servicio. También, hermanos, de obediencia. Fíjense ustedes, el Espíritu Santo, hermanos, tiene una ayuda, viene a ser una ayuda grandiosa en el creyente. A llevar una vida de obediencia. Porque el Espíritu Santo, hermanos, también recuerda, hermanos, los mandatos de Dios, y la obediencia hacia Dios es algo primordial en la vida del creyente. Una obediencia, hermanos, en el creyente, en el Hijo de Dios, es, hermanos, de veras muy importante. Dios, hermanos, la considera. Dios la ve, hermanos. El apóstol San Pedro dijo cuando estaban, hermanos, precisamente, hermanos, cuando ellos, el Sanedrín y todas las autoridades, hermanos, estaban, hermanos, los amenazaron. Y, hermanos, ellos le dijeron en ese momento a esas personas: consideren ustedes si es mejor obedecer al hombre que a Dios. Y, hermanos, también Él les dijo después también, porque ellos después, hermanos, comprendieron cuando, hermanos, el poder de Dios vino sobre los discípulos. Ellos entendieron. El apóstol San Pedro les dice a ellos, y bueno, ¿y cómo podemos también recibir también esto? Nosotros. Dice: arrepiéntase cada uno de ustedes y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo y recibirán el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, es importante la obediencia y también ayuda, hermanos, a la fidelidad al creyente. Por eso, hermanos, qué importante es, hermanos, tener la promesa del Espíritu Santo. Qué importante es tenerla. Y, hermanos, esto, pues, hermanos, de veras, Dios lo ha prometido. Es una promesa de Dios. Y, hermanos, fíjense ustedes, hermanos, que en el Antiguo Testamento, en la vieja dispensación, muchos hermanos recibieron el Espíritu Santo también. Sansón, dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Y, hermanos, le daba una fuerza poderosa para hacer frente, hermanos, a los filisteos.
Sobre Saúl también, hermanos, el Espíritu Santo vino y también, hermanos, le dio fuerza para gobernar. Y hermanos, en la vieja dispensación hay muchos que el Espíritu Santo, hermanos, vino sobre ellos. Pero ahora, hermanos, en la nueva dispensación, hermanos, a través de Jesucristo, ese poder se sigue manifestando y lo sigue dando, bendito sea Dios. Pero entonces, hermanos, Él lo está dando. Cuando alguien le da a usted algo de corazón, ¿no lo recibe? ¿No lo recibe? Es el poder espontáneo de corazón. Algo que quizás hermanos, pues algún regalo. Algo, hermanos, que se desprende de la persona. Ténganlo. Hermano, que de veras, qué bonito es eso. A veces las gentes, hermanos, son espontáneas, son agradecidas. Y de veras, hermanos, qué bueno. Es algo que, hermanos, está regalando y que no cuesta. Digo, gracias a Dios por la bendición de Dios a través de ello. Así también, hermanos, entonces, la promesa del Espíritu Santo, Él está regalando, Él está dando. Pero depende, hermanos, entonces, del creyente, si la quiere tener, si la quiere recibir. Si la quiere recibir, hermanos. Por eso, hermanos, entonces, qué importante es tenerla. ¿Y cómo voy a tenerla? Hace un momento contaba la hermana un canto muy hermoso. Busca, hermano, la promesa del bendito Salvador. La promesa que Él nos dio. Busca, hermano, la promesa, búscala. También dice un canto muy hermoso: busca la bendición de Dios. Búscala en la mañana, búscala a mediodía, búscala por la tarde, búscala por la noche y búscala por el otro día. Hermanos, entonces hay que buscar la bendición de Dios, porque la quiero tener. Porque la quiero tener. ¿O no la quiere tener usted? Entonces, dice Joel 2:28, dice Dios que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Sobre toda carne. La vieja dispensación, ya dije, recibió también poder de Dios. Pero esta promesa de, hermanos, que a través del profeta Joel dice sobre toda carne, en los postreros tiempos también se refiere en esta actualidad. Porque Dios es un Dios, hermanos, soberano, poderoso y glorioso, bueno, que no nomás, hermanos, se dedicó a la dispensación en el antiguo tiempo. No, Él también, hermanos, ya tenía en la mente la vida de cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, sobre toda carne derramaría de su Espíritu Santo en los postreros días, en los postreros tiempos. Este es el tiempo de la gracia. Es el tiempo aceptable, dice el Señor. Es el tiempo, hermanos, que debe el creyente de buscar la promesa del Espíritu Santo, pero buscarla con tesón, con verdad. Dios, hermanos, conoce la intención. ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo la está buscando? Con el corazón, con el alma, con todo mi ser. Dice un canto: anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo. ¿Sí lo anhela? Hay que hacerlo, hermanos. Por eso es importante, hermanos, tener la promesa del Espíritu Santo. Por favor, quiero que veamos Hechos, este mismo libro de los Hechos, en el capítulo 4, con la ayuda del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, Él está aquí con nosotros. Hechos capítulo 4, con la ayuda del Señor, versículos 8, 9 y 10. Quisiera que lo hiciéramos todos juntos. Les invito, por favor, estando de pie, para que me ayuden con la ayuda del Señor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 8,
al 10 con la iglesia. Leo para ustedes el primer versículo, ustedes el siguiente y así nos unimos en el último. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, todos, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que vosotros crucificasteis y Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Gloria al Señor. Gracias. Ocupe su lugar con la ayuda del Señor. Es importante tener la promesa del Espíritu Santo, porque, hermanos, da inspiración divina para hablar las maravillas y grandezas de Dios. Bendito sea Dios. Es importante tener la promesa del Espíritu Santo, porque, hermanos, dan una inspiración, fíjese, una inspiración divina para hablar las maravillas y grandezas de Dios ante toda clase de personas. Y precisamente, hermanos, aquí donde hemos considerado nosotros esto, porque, hermanos, los apóstoles, hermanos, estaban siendo, pues, hermanos, acusados por algo, por un bien que ellos, hermanos, pues habían sido nomás instrumentos, porque el que hace las cosas es Dios, a través de ellos, bendito sea Dios. Y, hermanos, entonces, fíjese ahora a un hombre, hermanos, San Pedro. Entonces dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Hermanos, había hermanos ahí en este hombre, en ese momento, hermanos, de veras, pues una inspiración divina de Dios. Sí, porque, hermanos, cuando el creyente está de veras lleno del Espíritu Santo, hermanos, empieza a hablar, sí, pero no de él, sino que el Espíritu Santo es una inspiración divina. ¿Qué es lo que tiene que hablar? ¿Qué es lo que tiene que decir para conmover, para tocar los corazones, para hablar, hermanos, para que entiendan las verdades de Dios? Dice aquí la palabra del Señor: pues ¿de qué somos hoy demandados? Acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Fíjense, hermanos, con inspiración divina. Ahora, hermanos, aquí está la aplicación que hace este hombre de Dios. Aquí está aplicando ahora en el versículo 10: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Bendito sea Dios. Una inspiración divina para hablar, hermanos, las verdades, para hablar, hermanos, fíjese, para hablar las maravillas y las grandezas de Dios. Qué importante es tener la promesa del Espíritu Santo, porque San Pedro, hermanos, conocemos su historia atrás. Un hombre, hermanos, que negó al Señor Jesucristo, que tuvo también, hermanos, miedo, que tuvo temor también ante, hermanos, ante la muerte, ante el peligro, y negó a Cristo 3 veces, como el Señor le habló antes. Pero ahora, hermanos, aquí la diferencia es que usted era un hombre lleno del Espíritu Santo. Sí, porque el Espíritu Santo, hermanos, da autoridad, da poder para hablar, hermanos, sin temor, sin miedo. Y ahora vemos aquí algo muy hermoso, ¿verdad? Que dice aquí la palabra: pues ¿qué somos hoy demandados? Acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, y de qué manera éste haya sido sanado. ¿De qué manera fue sanado? Pues, hermanos, las maravillas de Dios, los milagros del Señor, porque es Dios el que hace cosas grandes y maravillosas en su pueblo. Bendito sea Dios. Y, hermanos, entonces aquí está la inspiración divina de este hombre, de este siervo del Señor, para hablar las maravillas y grandezas de Dios. Hermanos, entonces, fíjese usted, hermanos, que nosotros también somos de veras testigos del poder de Dios. Dios ha hecho en nuestra vida muchas maravillas y grandezas también. Bendito sea Dios. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Muchos ya tienen 50,
40, 30, hasta 60 años. ¿Qué los obliga a estar aquí? Hermanos, lo que sucede, que en su trayectoria, en su caminar, han sido testigos de que Dios ha hecho cosas grandes en sus vidas, maravillas gloriosas, que hermanos, de veras, eso hermanos, de veras, no se puede olvidar. No, al contrario, hermanos, de veras, eso conmueve. Eso de veras, hermanos, hace que el creyente siga firme en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque se siente seguro. Está seguro en el Señor. Porque estamos seguros en Él, ¿verdad? Estamos con Él seguros. Bendito sea el Señor. Y hermanos, en ese caminar, Dios ha hecho muchas cosas maravillosas. Maravillas. Digo maravillas porque sí se sorprende uno ante las de veras, ante las cosas que hace Dios. Se sorprende uno. ¿Cómo fue posible? Son maravillas de Dios. Y grandezas, porque son grandezas de Dios. Oiga, que Dios te saque de la muerte, ¿es una grandeza o no? Es una grandeza. Que Dios te dé la vida cuando ya no la tienes o ya se va a terminar, es una grandeza. Y que Dios haga maravillas, hermanos, en la familia, pues hermanos. Por eso, cuando esté en la necesidad, hermanos, hay que hablar. Porque hermanos, en el libro segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 2, fíjese lo que dice este profeta, ¿verdad? Dice ahí, segunda de Samuel 23, 2, fíjese, dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. Fíjense ustedes, el Espíritu de Dios, es decir, hermanos, la inspiración, el Espíritu Santo de la inspiración. Aquí en el profeta Samuel dice: el Espíritu de Jehová ha hablado. O sea, yo no he hablado. ¿Yo qué voy a hablar? Propio, ¿yo qué tengo que hablar? No tengo nada. El que habla es el Espíritu Santo a través de uno. Bendito sea Dios. Es la inspiración divina. Cuando el creyente está hablando, no está hablando de sí mismo, está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Está hablando el Espíritu Santo mismo a través del creyente. Bendito sea Dios. Las maravillas y grandezas de Dios. Dice él: ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. Bendito sea Dios. Las palabras de Dios ha sido en mi lengua. Oiga, ¿por qué habló esas cosas tan bonitas? Yo no las hablé. Yo nomás abrí mi boca. El que habló es el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y el que mueve los corazones, el que toca las vidas, es el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Jeremías 1:9, por favor, también fíjese lo que dice. Jeremías 1:9, lo que dice también: y extendió Jehová su mano y tocó sobre mí mi boca, y díjome Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Bendito sea Dios. Y extendió Jehová su mano y tocó sobre mí mi boca, sobre mi boca. Y díjome Jehová: he aquí yo he puesto mis palabras en tu boca. La inspiración divina para hablar las maravillas y las grandezas de Dios. Fíjese la dispensación hermano, la dispensación antigua, lo que hacía el Señor y también lo que sigue haciendo en estos tiempos. Bendito sea Dios. Por eso qué importante, hermanos, es tener la promesa del Espíritu Santo. Es muy importante, hermanos. Más que cualquier cosa, hermanos, terrenal. Hay gente que tiene todo, no le falta nada. Según ellos tienen todo, pero les falta lo más importante. Les falta Dios en su vida.
Hermanos, nosotros también, quizás podemos también tener todo, pero hermanos, muchos les falta todavía esto, la promesa del Espíritu Santo. Y a veces, hermanos, en el pueblo de Dios, como que ha llegado, hermanos, como que hay, hermanos, un descanso en algunos, como que hay un conformismo, como que ya están bien así, ya soy miembro de la iglesia y ya, hasta ahí me quedé. Como que no quieren un compromiso más con Dios, como que ya nada más allí a la mitad y ya, ahí me quedé. Y no, hermanos, no es así. Dios quiere todo. Dios quiere todo totalmente. Porque, hermanos, Él no da su espíritu por medida, ¿o sí? ¿Lo da por poquito así? No, Él lo da en abundancia. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, a veces hay ese descanso en algunos. No les interesa. No lo quieren. Les da lo mismo tener o no tener. En el aposento alto, dice la palabra del Señor, que fueron 500 los que estuvieron ahí en el aposento alto. 500 personas en el aposento alto. 380 renunciaron, se fueron. Y nada más perseveraron 120. Esas 120 que perseveraron fueron testigos del poder del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y de 380, esos hermanos son los hermanos o son las personas que no les interesa, que no quieren tenerlo. Da lo mismo. Y esas vidas, hermanos, no son vidas completas. No es una vida plena en el Señor. No es así. Pero gracias a Dios que aquí hay un número también considerable. Hay un interés, ¿verdad? ¿Si hay interés? ¿Si hay interés por estar aquí? Y gracias a Dios, los 120 significan, hermanos, pues a veces son muy poquitos, dice, muchos poquitos. Es una iglesia muy grande, pero hay muy pocos, sí. Sí, hermanos, hay muy poquitos. Pero, hermanos, con esos poquitos Dios se agrada y Dios bendice. Bendito sea Dios. Y, hermanos, se sigue derramando de su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Las señales y milagros que alto Dios, hermanos, ha hecho, conviene que las comuniquemos. Las señales de Dios se siguen manifestando, hermanos. Los milagros de Dios también se siguen manifestando. El poder de Dios también se sigue derramando. Bendito sea Dios. Por eso, hermanos, qué importante es que el creyente, hermanos, de veras tenga. Hay muchos guys que ya lo tenemos, no lo dejemos ir. Hay que tener más y más. Dice un canto, yo quiero más y más de Cristo, ¿verdad? Hay que seguirle más y más. Por favor, quiero que veamos con la ayuda del Señor ahí, también en este mismo libro, en el capítulo, este mismo capítulo, Hechos, capítulo 4, damos vuelta a la hojita, más bien le damos, ahí en el capítulo, versículo 19, Hechos 4, 19 y 20, con la ayuda del Señor. Cuatro, 19 y 20, leo para ustedes el 19. Dice, entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar decir lo que hemos visto y oído. Fíjense, hermanos, qué importante, hermanos, es
Fíjese, qué importante es tener la promesa del Espíritu Santo, porque nos da valor para testificar las verdades eternas de Dios. Porque estamos ahí considerando, fíjese, algo muy hermoso. Dice aquí, le dice la palabra, ¿verdad? Precisamente de San Pedro. Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, entonces es importante tener la promesa del Espíritu Santo, porque da valor para testificar las verdades eternas. Y hermanos, precisamente, hermanos, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Hermanos, ¿qué vieron ellos? Ellos vieron muchas maravillas y milagros de Dios. Fíjense ustedes, hermanos. Y hermanos, entonces, fíjense, dice aquí, porque no podemos dejar, hermanos, ellos estaban llenos del poder de Dios. Y donde quiera que se paraban, hablaban del Señor y las grandezas de Dios. No dejaban, hermanos, no podían dejar de decirlo. Dice aquí, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, ellos fueron testigos, hermanos, de veras, de las verdades eternas de Dios. Por eso, hermanos, qué importante es tener la promesa del Espíritu Santo, porque da valor para testificar las verdades eternas de Dios. Por eso, hermanos, muchos de veras hermanos, no lo hacen, porque les falta tener esa promesa del Espíritu Santo en ellos. Porque un creyente, hermanos, que tiene esta promesa, pues, hermanos, de veras, donde quiera que se pare, va a testificar, va a tener, hermanos, porque hermano, que dice, da valor para testificar las verdades eternas, testificar las grandezas de Dios, las verdades eternas. Porque, hermanos, lo que hace Dios no son mentiras, no cosas vanas, son verdades eternas. Bendito sea Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos recibido cosas gloriosas del Señor, y se para y testifica de las verdades eternas de Dios. Por eso, qué importante deberás tener, hermanos, es esa promesa maravillosa de parte de Dios. Por favor, ya vamos a terminar. Quiero que veamos con la ayuda del Señor, por último, Primera de Juan, con la ayuda del Señor. Primera de Juan, con la ayuda del Señor Jesucristo, hermanos, en el capítulo 3, versículo 24, con la ayuda del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, capítulo 3, versículo 24, con la ayuda del Señor. Leo para ustedes así: y el que guarda sus mandamientos está en Él y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bendito sea Dios. Es importante tener la promesa del Espíritu Santo, hermanos, porque nos ayuda a obedecer los mandamientos de Dios. Y hermanos, entonces, hermanos, fíjese aquí, cualquiera que dice aquí la palabra del Señor, donde hemos leído, ¿verdad? Dice, y el que guarda sus mandamientos está en Él. Y dice aquí, y Él en Él. Y en eso sabemos que permanecemos en nosotros, que Él permanece, en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, fíjense también otra palabra de San Mateo 7:24, dice algo muy hermoso también. Por favor, San Mateo 7:24, con la ayuda del Señor. Algo muy hermoso dice también. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Entonces, fíjense ustedes, cualquiera, hermanos, fíjense, es importante tener la promesa del Espíritu Santo, porque nos ayuda a obedecer los mandatos de Dios. Nos recuerda, hermanos, las cosas. Todo nos recuerda, hermanos, que es importante obedecer a Dios. Nos ayuda a obedecer a Dios en sus mandatos. Cualquiera que mire las palabras, cualquiera que mire estas palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña.
Y la peña es Cristo Jesús, hermanos. Bendito sea Dios. Por eso, hermanos, es importante tener esta promesa del Espíritu Santo en la vida, hermanos, de cada uno de nosotros. Es muy importante en esta noche. La palabra del Señor, hermanos, es para usted. Hemos considerado, hermanos, que es importante tener la promesa del Espíritu Santo. La pregunta es la siguiente: ¿usted la tiene? ¿Usted la tiene? Si no la tiene, en esta noche el Señor Jesucristo está con nosotros. Él está invitado para que venga a Él. Le diga también al Señor: Señor, en esta noche hemos considerado tu palabra, he escuchado que es importante tener la promesa del Espíritu Santo. Ayúdame. Yo también quiero tenerla. ¿Quiere tenerla también usted? ¿Sí quiere tenerla? Aquí está el Señor con nosotros. Él le invita para que venga a Él. Y hermanos, usted de veras va a ser testigo también. Usted va de veras a ver, de veras que Dios cumple sus palabras, cumple sus promesas. Y usted de veras va a ser un portador también de esa palabra, de esa promesa maravillosa. Hay libertad con la idea del Señor. Les invito, estando de pie con la idea del Señor, estando de pie con la idea de Dios, vamos a cantar el himno número 73, parte de este himno. Y hay libertad para que venga aquí al Señor en este momento. Él está aquí. Venga al Señor y dígale al Señor: ayúdame, yo también quiero tenerla. Yo también quiero tenerla. Quiero ser testigo también de esto. Y usted lo hace de veras. Dios lo va a hacer en esta ocasión. Bendito sea Dios. Dice aquí este hermoso himno. Se busca, hermano, la promesa del bendito Salvador. Busca, hermano, la promesa del bendito Salvador, la promesa que nos dio, que su Espíritu enviaría. El Señor lo prometió a su pueblo que Él compró. Llenará tu corazón a derramarse. El Señor te lo mandó. Trae tu vaso, tráelo. Llenará tu corazón a derramarse con su Espíritu y poder. Trae tu alma y cuerpo y todo a los pies del Salvador, en la sola condición y en consagración completa ante el trono del Señor. Busca hoy su bendición. Llenará tu corazón a derramarse. El Señor te lo mandó. Trae tu vaso, tráelo. Llena tu corazón a derramarse con su Espíritu y poder, como fuente que derrama para siempre su virtud. Es la gracia del Señor, y conforme a su promesa Él dará su plenitud. Y una fuente tú serás. Llenará tu corazón a derramarse. El Señor te lo mandó. Trae tu vaso, tráelo. Llenará tu corazón a derramarse con su Espíritu y poder. La invitación sigue estando en pie. Vamos a orar y pedir al Señor su bendición. Él está aquí en este momento. Él quiere derramar en esta ocasión su Espíritu bendito en la vida de cada uno de ustedes. Él también quiere bendecir su vida. Tiene problemas, tiene alguna necesidad, Él también está aquí. Su Espíritu también está aquí para bendecir su vida, para ayudarle. Oramos a Dios. Dios y Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, delante de ti estamos dándote muchas gracias. Gracias por tu palabra en esta ocasión. Tu palabra es hermosa. Tu palabra fortalece. Tu palabra alienta. Tu palabra conmueve, Señor. Tu palabra nos atrae a ti, Señor. Y en esta ocasión, aquí están tus hijos. Aquí está tu pueblo. Aquí están delante de ti.
Es importante considerar esto. Es importante tener la promesa del Espíritu Santo. Aquí están tus hijos, aquí está tu pueblo. Ayúdales, Padre Santo. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí también en este momento. Para, Señor, para el Señor eterno Dios, para llenar estos corazones, estas vidas. Llénalos de tu presencia. Llénales de tu gracia, Señor. Derrama de tu gracia en sus vidas. Que sean también testigos. Que también sean, Padre eterno, testigos llenos del poder tuyo, Señor. Que también pueden ellos ver, Padre eterno, en sus vidas, que tú eres un Dios que eterno cumple sus palabras, cumple sus promesas. Bendícelos, ayúdales, Señor, anímalos. Anímales, Padre eterno, que no se cansen, que sigan buscando con tesón, con esfuerzo, con empeño esta promesa gloriosa. Llénalos, Padre, llénalos de ti. Dales de tu gracia. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Tú estás aquí, Padre, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Gloria a Cristo. Gloria a tu nombre, gloria a Cristo. Gloria a Cristo, bendito seas. Bendito seas, Señor, bendito eres, Padre. Gloria a tu nombre, gloria a Cristo. Gloria a Cristo, gloria a Cristo, alabastari. Alabasamana bastari, gloria a tu nombre, Sanabacaya. Arabacasali, gloria a tu nombre. Arabastari, Sarakamaya, Toya Tikaya. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a Cristo. Gloria a Cristo, Rizara. Arabastar Macaya. No ni Sarakaya, gloria a tu nombre, Sama. Gloria a tu nombre, Cariasta, Cayatira. Kamasalakaya. Gloria a Cristo, Rizamana. Gloria a tu nombre, Señor. Llénalos, 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 llénalos. Llénalos, Padre. Revístelos de ti. Dale de tu gracia. Que no desmayen. Que sigan perseverando. Que sigan adelante en ti, Señor. Visita a los enfermos. Visítalos también, Señor. Dale de tu gracia. A los hermanos que están en la transmisión, también visítales, Señor. Dale de tu gracia. Dale de tu misericordia también, Señor. Gracias, muchas gracias por este hermoso momento, Señor, de complacencia en tu presencia gloriosa. Sigue estando con nosotros. Sigue bendiciendo la vida de la iglesia, Señor. La vida de tus pueblos, de tus hijos, también de tus siervos. En todo sé, Padre eterno, sigue siendo con nosotros, Padre. Muchas gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Muchas gracias, eterno Padre. En tus manos todo. Ruego te ahora, Padre Santísimo, que nos despidas, Señor, en paz y con bendición tuya, Señor, y nos lleves a nuestros hogares también con esa paz, eterno Padre, con que nos permites también haber llegado a tu casa. Ahora permite así, eterno Padre, que mientras estemos distantes unos de otros, que la gracia salvadora de tu Hijo amado Jesucristo, el amor tuyo, Padre, que es hermoso e incomparable, así también la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu, se haga un cada uno, Señor, con los que alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre. Amén. Hay libertad.